tenemos con nosotros a Jesús Polo, psicólogo y responsable del proyecto de San Felipe Neri dedicado a personas con problemas de salud mental en Caritas Madrid. Bien, muchas gracias Jesús por participar con nosotros. Cuéntanos un poco el perfil de las personas con que trabajáis, a qué tipo de situaciones os enfrentáis habitualmente, en los casos sobre todo de aporofobia. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer esta oportunidad que nos ofrecéis de poner en contacto, ¿no?, a las entidades del tercer sector y a las entidades y agentes jurídicos que muchas veces os tenemos ahí casi casi como si fuerais Belcebú, ¿no? Si llegamos a vosotros es porque el caso ya es grave, ¿no? Y tenemos que recurrir a vosotros. Entonces, estas oportunidades yo creo que nos ofrecen un espacio para poner en común estos dos mundos a veces tan separados. Bueno, Cáritas Madrid es una organización social que pertenece a la Iglesia Diocesana de Madrid y tiene como objetivo principal el acompañamiento y la atención a personas y familias en situación de exclusión social o en situación de vulnerabilidad social. Toda la labor de Cáritas se organiza en torno a dos grandes planes de actuación, que son el plan de atención a personas y familias, que incluye diferentes proyectos que prestan atención tanto a personas o colectivos en riesgo de exclusión como de exclusión. Hay proyectos de personas sin hogar, proyectos de personas en situación de exclusión residencial o habitacional, hay proyectos de juventud, de infancia, proyectos de personas mayores y dependientes, adicciones, programas de atención a mujer, es decir, es un amplio abanico de recursos y el último de ellos, que es en el que me encuadro yo y encuadro el caso que traíamos aquí, que es el proyecto de personas sin hogar, el proyecto de atención a personas sin hogar con problemas de enfermedad mental grave y crónica. El segundo gran plan de actuación de Cáritas Madrid es el plan de actuación de sensibilización y transformación social, que es un plan que busca, ya un poquito más lejos de la atención directa, busca parar y reflexionar permanentemente sobre la realidad social que vivimos, los cambios que se vienen produciendo. Es un espacio para parar y reflexionar sobre si la atención que estamos dando es adecuada a la realidad o no. Y es un espacio también que busca sensibilizar, transformar, incidir en las causas que generan las situaciones de pobreza y exclusión. Por ejemplo, en este mes de octubre esta semana pasada hemos tenido la campaña por la salud mental, en torno al Día de la Salud Mental, y la semana que viene es una de las semanas grandes, que es la semana de personas sin hogar. Cáritas Madrid viene prestando atención en 2023, porque todavía los datos de 2024 no los tenemos, en torno a cerca de 120.000 personas y se organiza en torno a unos 400 proyectos. La organización parte de unidades más pequeñas, que son las parroquias, y desde ahí las personas atendidas van accediendo al resto de recursos y dispositivos. Y Cáritas es una organización fundamentalmente orientada hacia el voluntariado. Es una organización que cuenta actualmente, en 2023, contaba con cerca de 9.000 voluntarios que ponen su bagaje, su talento, su tiempo, su esfuerzo en busca de este objetivo, que es trabajar contra la exclusión. Muchísimas gracias Jesús. La verdad es que estáis en bastantes frentes, en bastantes frentes. ¿Podrías contarnos sobre el último caso que recuerdes en el que se presentaron múltiples factores discriminatorios ya concretamente en tu área? ¿A qué desafíos específicos os enfrentasteis y cómo los abordasteis? ¿Qué impacto tuvo vuestro trabajo en la vida de la persona afectada que nos vas ahora de alguna forma a contar? Pues sí, el caso que planteaba es de ese tipo de casos que se nos presentan muchas veces a las entidades, donde existe una confluencia, una interseccionalidad, vamos a llamar, entre aporofobia, racismo, ¿no? A veces en aporofobia confluyen multitud de factores. Este caso concreto, los hechos ocurrieron en mayo del año pasado. El proyecto Nuestra Señora de Valvanera, de donde venía siendo atendida esta persona, todos los años organiza una excursión con carácter anual. En esta ocasión fue a Benidorm, donde los usuarios, pues bueno, los usuarios
se animan, participan, pues tienen una semana de vacaciones y descanso donde desconectan un poco también de nosotros. Todo esto sucedió a la salida, finalizando las vacaciones, estaban en la puerta del hotel. Y en la puerta del hotel se encontraban ya con las maletas para partir de nuevo hacia Madrid, se encontraban dos personas racializadas y un educador. En un momento dado, un coche patrulla de la policía se dirige directamente a estas dos personas, haciendo caso omiso del integrador, y les pide la documentación. Una de ellas tenía la documentación en regla, con lo cual le dejan marchar, y en otra de ellas parece que aparecen antecedentes policiales. Luego apareció que había una orden de expulsión y lo llevan a comisaría. Cuando el integrador intenta explicar que es una persona con enfermedad mental, que está de vacaciones, que hay un tratamiento farmacológico que esta persona tiene que seguir y por tanto es necesario saber dónde va y por cuánto tiempo va a estar detenido, recibe un empujón bastante fuerte, en lo que entendemos que es un ejercicio de abuso de la autoridad, porque la persona no estaba más que preguntando dónde se lo llevaban y para tenerlo localizado. Cuando pasa el resto del equipo se vuelve para Madrid, un integrador tiene que quedarse pues, siguiendo el rastro de esta persona sin obtener ningún tipo de información. Indagando lo localiza en el juzgado de instrucción de Benidorm, donde el juez lo pone en libertad. Además, en palabras textuales del juez, dice que no entiende cómo una persona con estas características pues, está siendo detenida, no es inmediatamente puesta en libertad. Cuando el integrador se encuentra con ellos y van a reclamar su pasaporte, que estaba en la policía, no le dan ningún tipo de información, les dicen que el pasaporte tiene que quedarse en comisaría y se dirigen a esta persona españolizando continuamente su nombre, ¿no? Si el nombre es Ilias, le llamaban continuamente Hilario, en un tono muy, muy jocoso, evidentemente con intención de ofender. Y cuando hablaban entre ellos se dirigían a la persona continuamente como moro, el morito, ¿no? Desconocemos si la persona lo oyó, desde luego el educador sí. Y bueno, pues es de estos casos donde la línea o donde la guía, ¿no? Hay que afinar muy fino para saber si estamos hablando de un delito de aporofobia, ¿no? Y no sabemos si tiene cabida en el famoso artículo 510, creo, ¿no? Punto 2, ¿no? De humillaciones. Y bueno, en este caso concreto, la persona no quería saber nada, nos ocurre muy a menudo, no quiere ni oír hablar de revictimizarse, volver a iniciar ningún procedimiento judicial, es oír hablar de la policía, echarse a temblar. De hecho, todavía quedan secuelas de todo aquello. A veces no quiere salir a la calle, no quiere acudir a determinadas actividades porque solo el hecho, la expectativa de encontrarse con la policía genera muchísimo sufrimiento. Gracias, Jesús. Marta, ¿aquí qué hacemos nosotros como abogados? Porque esto es un marrón. Menos mal que solo me haces preguntas fáciles. Aquí yo creo que es el momento un poco para seguir la reflexión que hacía el propio Jesús, ¿no? El saber dónde está el límite, qué batallas luchar. Ya no solo por los recursos limitados que tienen las entidades y por los múltiples frentes que tenéis abiertos, ¿no? Sino también por ese proceso de revictimización que en un proceso penal la víctima va a sufrir, ¿no? Tanto si es de persona como parte, como si presenta la denuncia y decide después olvidarse, ¿no? La realidad es que olvidarse no se va a poder olvidar 100%. Entonces, yo creo que este es un buen momento también para la reflexión de la guía enfrentando la aporofobia está pensada específicamente para contener consejos útiles para afrontar un proceso penal en el ámbito de los delitos de odio o de algún otro delito con la agravante de aporofobia. Está pensada para eso. Pero también creemos que una reflexión que puede ser útil previa al uso de la guía es: oye, ¿es el momento de utilizar la guía o quizás es mejor escoger qué batallas luchar bien? Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los delitos de odio del 510 son delitos que generan mucha reticencia en los jueces también. En alguna sentencia lo han dejado ya muy claro, ¿no?
está como muy oscuro el ámbito de tipicidad que llaman del delito, pues porque ellos tampoco saben muy bien cómo definir el clima de odio, no saben cómo llegar a entender que realmente está probado el motivo discriminatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el propio juez lo más seguro es que ya sea reticente a aplicar el 510. En este caso en concreto, si además le pones enfrente a la policía, lo más probable es que también esto sume a su reticencia. Entonces, quizás saber escoger las batallas y tener casos que sean bastante claros pueda ser una cosa útil, no solamente para maximizar recursos, sino también pensando un poco en el usuario, ¿no? En la víctima, que sabes que, oye, si se va a tener que enfrentar a una situación o va a tener que empezar a transitar un camino que no estás muy seguro de que vaya a llegar a buen puerto, pues quizás hay ocasiones en las que el mejor consejo es: vamos a reservarnos para una ocasión en la que sepamos que luchando podemos ganarlo, ¿no? Jesús, en este caso, como en otros que consideráis vosotros que podrían ser judiciables, ¿qué apoyos prestáis vosotros como entidad social a estas personas? Nosotros sí tenemos que decir que los casos, por la tipología del recurso, es un recurso de salud mental. Normalmente este tipo de sucesos tan graves, si han ocurrido antes de la estabilización, es decir, antes de que nosotros intervengamos. A menudo ocurren en contextos de episodio psicótico, donde la persona pierde contacto con la realidad, no estaba siendo atendida por nosotros, con lo cual ya ha pasado un tiempo desde este tipo de casos tan graves, ¿no?, que acaban en agresión. Ha pasado ya un tiempo y la persona muestra mucho rechazo a que se vuelva a abordar, a que se vuelva a intervenir, que era precisamente una de las preguntas, yo creo aquí, ¿verdad?, generales. Cómo animar a la persona, seleccionando qué batallas sí, qué batallas no, cómo animar a la persona a confiar en el procedimiento, cómo adelantarle qué puede ocurrir en positivo y en negativo. Pero estos casos tan graves a menudo a nosotros nos llegan a posteriori. Son estos casos más cotidianos, como este caso que planteaba, en el que se nos dan donde no está tan clara la comisión de un delito, pero que vivimos a diario. Y en este tipo de cuestiones la persona piensa que es mucho más lo que va a perder que lo que va a ganar, y con lo cual en estos casos existe un rechazo férreo, rotundo a siquiera acercarse a la comisaría de policía. Gracias, Jesús. Pues yo creo que la pregunta la última que te tengo que hacer, Marta, va un poco en el mismo estilo. Es decir, ¿qué le podrías tú decir a este chico como abogada para qué le recomendarías en este caso de que presentar una denuncia pues es positivo, es factible, y que de alguna forma, entre comillas, recompensa podrías obtener de presentar una denuncia ante estos policías o ante esta actuación de la policía? Bueno, yo en este caso en particular, la denuncia por un delito de odio por aporofobia a la policía, creo que habría que tenerlo muy claro, ¿no? Muy claro. Mi recomendación sería que en cualquier caso estuviera siempre acompañado por la entidad, como lo ha estado, teniendo en cuenta que incluso en cualquier procedimiento, no solamente en este caso, ¿no?, sino en cualquier otro caso de un posible delito de odio, que la denuncia siempre es útil en cuanto a poner en conocimiento los hechos y que esto empiece también a generar un poco de ruido, pero siendo siempre muy consciente de todo lo que hay detrás. Es decir, sabiendo que la reticencia que tiene al proceso penal es legítima, sin endulzarle las cosas excesivamente, porque cuando llegue el momento se va a encontrar con que efectivamente pues es una situación difícil de afrontar, ¿no? De lo que decía antes, de estar en la sala, de tener a todas las partes mirándote, juzgando la situación por la que has pasado, el sufrimiento que te ha generado, poniéndolo en entredicho, ¿no? Al final es una cuestión que va más allá de un suceso cualquiera, ¿no? Es profundamente personal. Entonces, mi consejo sería siempre contar con el apoyo que ya tiene de las entidades del tercer sector y consultar con ellos también no solamente las consecuencias que vaya a tener el hecho de participar en el proceso penal, ya sea denunciando y luego dejando la acusación a otra parte, o ya sea como acusación, si es lo que le interesa, pero sobre todo siendo muy consciente de lo que va a afrontar, para que cuando llegue estemos todos preparados, además de acompañados. Vale, bueno, pues damos aquí ahora por terminada esta cuarto turno de preguntas. Agradecemos a Eva y a Jesús, a Juan y a Marta, pues que hayáis estado aquí compartiendo con nosotros.